Esta mañana hemos venido hablando acerca de una serie, especialmente en el mes de junio, y lo vamos a continuar por otros meses. Y hemos estado hablando acerca de aprender a construir juntos como familia, pero también como iglesia. Cuando pensaba yo en este tema, lo que yo pensaba era la capacidad que usted y yo tenemos de poder construir a nuestro alrededor. Usted y yo tenemos un gran privilegio, créame que es un gran privilegio, es de poder tomar decisiones de cómo construir en nuestra vida. La pregunta es: ¿construir qué? Se puede construir o podemos construir una familia, un hogar, un matrimonio, nuestra economía, una profesión, nuestra vida espiritual. Todo eso yo lo llamo construir. Usted y yo representamos algo para las personas que nos rodean. Pero la pregunta es, y me hacía esta pregunta es: ¿cómo entonces usted y yo necesitamos construir nuestra vida de manera correcta? Y eso es lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Y no solamente nuestra vida, pensaría yo en el caso que nos corresponde como iglesia, es cómo construir la iglesia de manera correcta. Cómo construir un lugar donde no sean solamente cuatro paredes, sino verdaderamente un lugar donde podamos cumplir con el propósito que Dios a nosotros como iglesia nos ha entregado. Y hoy deseo hablarles respecto a este tema de lo que es construyendo columnas fuertes o sólidas. Construyendo columnas fuertes o sólidas. El jueves pasado comencé parte de este tema hablando, y especialmente lo que el apóstol Pablo enseña en la primera carta a los Corintios capítulo 3, es que nosotros necesitamos construir sobre un terreno sólido o firme. El apóstol Pablo enseña en el contexto de esta iglesia la necesidad que tenemos cada uno de construir sobre un terreno que ya fue establecido. Aquí es donde hablamos acerca del terreno que ya fue establecido, Cristo como una piedra sólida. Y todo lo que usted y yo construyamos sobre esa piedra sólida, créame, eso va a prevalecer, nada lo va a derribar. Ni siquiera el enemigo con sus acechanzas lo va a derribar. Y ahí es donde usted y yo tenemos una tarea, es construir sobre esa piedra sólida que la Biblia nos enseña que es Jesucristo. Esa es nuestra tarea. Significa que si usted y yo tenemos sueños, esos sueños y esos deseos que tiene que ver con nuestra vida y todo alrededor, eso se tiene que construir con una base sólida. Y en este caso esa base sólida, el apóstol Pablo nos enseña que es Jesucristo, la piedra, la roca sólida. Y sobre eso debemos construir. Ahora bien, Pablo también nos dice respecto a eso, ¿con qué materiales y cómo vamos a construir sobre esa base sólida? Y déjeme, en la primera carta a los Corintios, permítame, le leo estos pasajes de lo que Pablo enseña. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Y el apóstol Pablo escribe lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí es donde está la base, la roca sólida, verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare, y aquí es donde Pablo entonces ya nos habla, el fundamento y la base es Cristo. Pero ya nos dice cómo usted y yo, cuál es nuestro privilegio y nuestra gran responsabilidad, cómo construir sobre esa base. Y ahí es donde usted y yo entramos, ahí es lo que usted y yo hacemos, es donde usted y yo hacemos lo que nos corresponde. Y el apóstol Pablo coloca en perspectiva tres elementos que son piedras preciosas, tres elementos que son pueden ser consumidos por el fuego. Y entonces dice: si alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas o madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá entonces recompensa. Y claro, esto tiene una connotación escatológica, pero permítame, sin meterme mucho a ese aspecto,
para poder darle una enseñanza respecto a lo que hoy deseo, es que usted y yo tenemos el gran privilegio entonces, ya teniendo esa base sólida de cómo podemos edificar. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios está solucionando un problema, y es con la iglesia que él mismo en Hechos capítulo 18 comienza en aquel lugar, en aquella región. Y lo que ocurre con aquella iglesia es que la iglesia termina o está siendo un poco inmadura. Por eso en los capítulos anteriores 1 y 2 dice que algunos estaban peleando, que unos eran de Apolos, que otros eran de Pablo. Y entonces Pablo comienza a solucionar un problema, y aquí es donde yo quiero que usted y yo vayamos. Usted y yo podemos colocar el fundamento que es Cristo, podemos ser llamados cristianos, creyentes en Jesucristo, pero eso no significa de que ya usted y yo estemos tan profundizados o hayamos ahondado tanto en el cimiento para que cuando venga el problema y la necesidad, entonces no nos derribe lo que viene sobre nuestra vida. Y por eso Pablo está diciendo, ellos ya tenían el fundamento, yo ya se los había enseñado. Lo que necesitaban era madurar y ahondar en ese fundamento para que cuando viniesen los problemas o las crisis, ellos entonces no cayeran, o lo que estaban construyendo no cayera. Y ahí es donde está la responsabilidad suya y mía. Usted y yo, si estamos en este lugar, es porque ya creemos que Cristo es el fundamento. La pregunta es cómo vamos a construir sobre ese fundamento. Y ahí es donde usted y yo nos debemos convertir en columnas sólidas, firmes. Usted y yo necesitamos ser las columnas o de nuestra familia, o de nuestra casa, o de nuestro matrimonio, sólidas y firmes para que lo que estamos construyendo no caiga. Pero también en el caso de la iglesia, y especialmente en este tiempo y en este contexto, como pastor se lo digo, necesitamos personas que verdaderamente sean columnas sólidas y firmes para que la iglesia permanezca. Y ahí es donde usted y yo entramos también en una tarea espiritual. Este mes de junio entonces hemos estado hablando de que construyamos juntos, y hoy usted y yo podemos entender que cada uno de nosotros somos columnas sólidas de aquello que estamos construyendo. La pregunta es: ¿tú qué estás construyendo? Tú puedes estar construyendo tu vida y tu futuro familiar. Aquellos que están recientemente casados, una familia, un hogar, alguien que esté comenzando en su primer amor con Dios, está construyendo una vida espiritual. Alguien que ha sido llamado al ministerio está construyendo su llamado delante de Dios. Pero ahí es donde usted y yo necesitamos ser columnas firmes y sólidas de aquello que estamos construyendo, para que lo que usted y yo estamos construyendo no caiga, sino que permanezca. Y aquí es donde entramos con esta enseñanza. Pensaba en la definición de lo que es una columna, y esto solamente coloqué en Google, usted lo puede hacer, acerca de lo que es una columna, y la definición me encantó porque tiene mucho que ver con el tema. Y una columna en un edificio, las columnas son elementos verticales esenciales. Escúchame la palabra, esenciales. Significa que si el edificio no tiene columnas, realmente no prevalece, no hay edificio, se cae. Dice que las columnas son esenciales, que soportan el peso de la estructura y lo distribuyen a los cimientos, garantizando la estabilidad y seguridad del edificio, lo que se está construyendo. Su diseño y construcción son cruciales para la integridad de la edificación. Este es el principio tal vez natural de lo que una columna representa en un edificio. En resumen, las columnas son pilares fundamentales en la construcción, y su correcto diseño y construcción son esenciales para la seguridad y durabilidad de cualquier edificio. Esto nos da a entender que las columnas son muy importantes en lo que usted y yo estemos construyendo, que usted y yo necesitamos ser sólidos y firmes para que aquellas cosas que estamos haciendo permanezcan. Ahí es donde yo los quiero llevar a esta mañana. Cómo usted y yo podemos construir nuestra vida, y a través de nuestra vida hacer elementos sólidos que puedan sostener lo que se está construyendo a nuestro alrededor.
Pensaba en esto respecto a la gran responsabilidad y privilegio que usted y yo tenemos de cómo construir y con qué materiales construir en nuestra vida. Ahí hablamos de principios, valores que usted y yo necesitamos tener en cuenta para que la construcción de nuestra vida sea correcta. Pero pensaba en esta historia, algún día escuchaba esta historia de un hombre que se iba a pensionar y había trabajado muchos años para una empresa de construcción. Y dice que su jefe llama al hombre, está a meses de poderse pensionar, y su jefe, en agradecimiento porque había sido un muy buen empleado, trabajador de mucha confianza, le da su último proyecto. Y en su último proyecto le dice: quiero que me construyas la casa de mis sueños. Quiero que me la construyas con los mejores elementos y los mejores materiales. Quiero que hagas algo que sea verdaderamente sólido, perdurable. No quiero que escatimes en gastos ni en compras. Tienes la libertad de poderlo hacer y construir todo lo que tú quieras. Pero dice que el hombre vino y era su último trabajo, su último proyecto, y comenzó a pensar. Ya estaba cansado, agotado, ya no quería trabajar tanto como lo había hecho por tantos años, y comenzó a comprar todos los materiales de escasa calidad. Comenzó a construir esa casa sin ánimo y sin aliento. Comenzó a hacerlo aún de manera, aún con elementos que eran defectuosos. Y cuando terminó la casa, vino con su jefe, le dijo: jefe, este es mi último proyecto, de ahora en adelante estoy legalmente pensionado. Y entonces su jefe le dijo: mira, como has sido uno de mis mejores trabajadores y el hombre que más admiro dentro de la compañía, este era un regalo que yo te quería hacer a ti. Aquí están las llaves de tu nueva casa, porque has construido la casa de tus sueños. Imagínense donde eso nos pase a nosotros y nos pasa con Dios. A veces Dios a nosotros nos da, conforme a lo que el apóstol Pablo nos enseña, nos da la capacidad y nos da el honor y el privilegio de poder construir sobre Él, sobre esa roca sólida. La pregunta es: ¿cómo estamos nosotros construyendo nuestra vida? Cuando la palabra, y aún mismo Pablo ahí más adelante nos dice que somos templo del Espíritu Santo, ¿cómo estamos construyendo nuestra vida? Ahí es donde quiero yo llevarte en esta mañana. Escúchame bien. Si tú y yo deseamos ser columnas sólidas, firmes, que sostengan lo que estamos haciendo, necesitamos tener en cuenta principios y valores que nos van a ayudar para realizar nuestra tarea. Y aquí es donde yo descubro lo que la misma palabra a usted y a mí nos enseña. ¿Qué es lo primero que a usted y a mí nos hace sólidos en la construcción que estamos haciendo? Para mí lo primero es tener un testimonio en nuestra vida real. Hermanos, si usted se da cuenta, y especialmente lo que corresponde a la iglesia, ya la gente está cansada de los malos testimonios. La gente está cansada de que jueguen al evangelio. Nosotros tenemos una responsabilidad, ya hemos creído en Cristo, y sobre esa roca sólida es construir una vida y un testimonio real. No podemos jugar a la doble vida, ni en nuestra casa ni en nuestra familia. Tú no puedes venir acá y tus hijos aquí viéndote orar y llorar y arrodillado, pero en tu casa y en tus negocios comportarte de manera diferente. No puedes. El enemigo se puede aprovechar de eso para derribar lo que tú tanto quieres construir, aún la familia, aún el legado de tus generaciones. Y lo que yo veo es que necesitamos un testimonio real. ¿Sabe por qué? Porque el mensajero es tan importante como el mensaje. Usted y yo podemos tener un mensaje muy bueno de quién es el Señor, de los milagros que Él puede hacer, de la autoridad y el poder para transformar a alguien, pero si la gente no nos cree a nosotros como mensajeros, puede que no crea el mensaje. Y mira lo que dice en Hechos capítulo 8 verso 12. Me encanta la historia de Felipe. Hechos capítulo 8 versículo 12. En la palabra de Dios para todos, esta versión dice de esta forma: pero cuando Felipe les anunció al pueblo las buenas noticias del reino de Dios y del poder de Jesucristo, tanto hombres como mujeres le creyeron a Felipe y fueron bautizados. La pregunta es, espero que me entienda esto, no es un juego de palabras,
Pero la pregunta es, ¿a quién le creyeron primero? A Felipe como mensajero. Felipe vino y en él, lo mismo que ocurre con Jesús, casi que capítulos atrás de los evangelios, donde dicen que Jesús enseñaba como alguien que tiene autoridad, y por eso es la diferencia de su evangelio. Y a Felipe, en el caso de Felipe, cuando lleva las buenas nuevas, dice que primero le creen a él como el que está comunicando las buenas nuevas, y me imagino que a través de su estilo de vida, lo que veían en él, la convicción que veían en él, y a través de él le creyeron lo que él estaba hablando. Y mis amados hermanos, cuando yo hablo de un testimonio real, es que el mensaje es importante, muy importante, pero también es importante lo que usted y yo representamos y lo que somos. Es demasiado importante. Somos embajadores y representantes de nuestra familia, pero también embajadores y representantes de Cristo, de una iglesia, del Señor mismo, de lo que Él ha hecho y puede hacer. Y lo que más habla, y tal vez usted lo puede entender de esta manera, lo que más puede hablar de usted y aún de mi propia vida, no tanto son las palabras, sino las acciones. Cómo usted y yo vivimos, cómo nos comportamos, cómo afrontamos ese problema. Porque cuando estamos construidos en la roca que es Cristo, y cuando hemos ahondado en ese cimiento, puede venir el enemigo, puede venir la acechanza, puede venir la tentación, pero créame, lo que usted y yo estamos construyendo se mantendrá, porque el cimiento es sólido, pero también usted como columna es firme y es fuerte. ¿Y qué nos va a ayudar a eso? Es verdaderamente por qué estamos con el Señor. El Señor viene y nos da esa capacidad a nosotros de poder manifestar el carácter de Cristo en nuestra vida. Cuando usted tiene un problema, ¿cómo lo soluciona? Mire, yo le digo esto con vergüenza. Yo he estado en muchos problemas que pastores han tenido que solucionar, y se lo hablo con vergüenza ajena verdaderamente. Y cuando los veo solucionando este tipo de problemas, yo digo, ¿y dónde quedó el carácter de Cristo manifestado en ese problema? Porque ahí es donde usted y yo somos columnas sólidas, que el enemigo no se aproveche para dañar o destruir lo que tanto ha querido hacer. Porque ahí es donde el enemigo se puede aprovechar y puede pararse en la puerta de tu casa esperándote 10, 15, 20 años para poderte tentar en aquel problema que nunca quisiste solucionar. Y entonces lo que ocurre es que terminamos cediendo a eso, y tú te has podido levantar y ya eres un gran líder, tienes una hermosa familia, pero el enemigo te estaba esperando el momento para hacerte caer. Y lo que hace el enemigo con este tipo de artimañas es que una vez se meta contigo y tu debilidad, si tú no estás sólido y fuerte, lo que has construido se puede caer. Por eso, mire, en este país no somos ajenos. Y ahorita a principio de este mes, otro cantante más, otra vez, salió a la luz todos los problemas que tenía por más de 20 años. Y entonces uno pregunta, pero ¿dónde está el problema? Porque alguien tan importante al final resulta con tantas debilidades, y el problema no es lo que surge para esa persona, sino todo lo que el enemigo se aprovecha para derribar lo que esa persona había construido a su alrededor. Y en este caso, las iglesias y los creyentes a su alrededor. Y mis amados hermanos, ahí es donde usted y yo necesitamos ser columnas sólidas. Trabajar con lo que necesitemos trabajar, tal vez con ese pecado, con esa debilidad, tal vez con esa tentación, tal vez con cosas que nos pueden derribar más adelante, pero solucionarlas en su momento apropiado. Y aquí es donde yo descubro de que tú y yo necesitamos, para poder ser columnas sólidas y un testimonio real, cuidarnos de no ser piedra de tropiezo para alguien. Usted y yo no nos podemos dar ese lujo. Hay derechos que nosotros ya hemos perdido si colocamos a Cristo como cimiento, como la piedra sólida sobre la cual estamos construyendo. El apóstol Pablo, ahí más atrasito, en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9, dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificios a los ídolos.
Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Mira, y vuelvo a lo mismo y se los he dicho tantas veces. Conmigo viene a veces la gente y me dice: pastor, ¿una cervecita es pecado? No, yo no te podría condenar por eso. Decirte que si te tomas una cerveza al otro día te vas a ir al infierno. No, la verdad no. La pregunta es, tú en el conocimiento que tienes sabes que no te condenas. ¿Qué tal las personas que están alrededor si tienen el mismo conocimiento? Mira, escuchaba yo hace como 2 años aquí en Estados Unidos que había uno de estos retos que tienen los niños, y que era llamarse niños entre tal vez 9, 8, 10, 12, 13 años, se llamaban, y cada uno en su casa. Y el reto era: ve, busca en la cocina de tu casa todo tipo de licor, a ver cuál aguanta más. Y entonces, claro, usted me dice: pastor, es que eso no es pecado. Yo mantengo mi 6 ahí en la nevera, o mi botella de vino de vez en cuando. Yo no te puedo condenar por eso. Pero ¿sabes qué ocurrió en este reto? Dice que 2 niñas se llamaron, y cuando fueron, una de ellas cristiana, y cuando fue a la cocina, a su papá tenía de todo, porque él decía: no está mal y está bien. Pero dice que la niña comenzó a meterse una gran bebeta en el reto con la otra niña por teléfono de quién podía beber más el licor que pudieran encontrar en su casa. Y dice que la niña casi se muere de la borrachera que se metió. La pregunta es: ¿no sería mejor, si yo sé que el licor o una cerveza no me va a mandar al infierno, no sería mejor no mantenerlo en la casa para tener conciencia tranquila? Y de pronto, si mi hija o mi hijo que me están viendo no tienen la capacidad que yo tengo, evitarles a ellos algún día que eso se convierta en una tentación, en un problema más adelante, y que yo termine ser piedra de tropiezo a ellos de algo que yo sé, pero que ellos no lo saben. Ahí es donde yo necesito tener un testimonio real. Hay preguntas que nosotros no deberíamos cuestionarnos. Yo recuerdo hace unos años atrás, 20, 30 años atrás, habían cosas dentro de la iglesia que era eso y punto. Nadie lo cuestionábamos. Hoy en día no. Hoy en día todo es relativo. Hoy en día los muchachos vienen y se paran frente a ti a decirte: es que todo es relativo, cada uno tiene su verdad. Y en esa forma de que todo es relativo y cada uno tiene su verdad, estamos nosotros totalmente anulando principios que el Señor nos ha dado a través de su palabra, que nos mantienen, ¿sabe cómo? Como columna sólida. Pero mire, este próximo versículo aún es más fuerte. Y ahí en el capítulo 10 de primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 23, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Pastor, ¿significa que no puedo tener 2 novias? Claro que las puedes tener. La pregunta es si te conviene y te edifica. Pastor, y entonces en mi negocio y en mi trabajo me están diciendo que así voy a ganar más dinero. Pastor, entonces no lo puedo hacer. Claro que lo puedes hacer. Tú puedes hacer todo lo que quieras. Por eso es el gran privilegio que el apóstol Pablo nos enseña, que ya fue puesto el fundamento, que es la roca sólida, y tú y yo decidimos cómo edificar ahí arriba. Y entonces tú puedes hacer ese mal negocio. Claro que lo puedes hacer. La pregunta es: ¿te conviene o te edifica? Eso ya es diferente. Ya es diferente. Y entonces, cuando yo entiendo eso, usted y yo venimos y decimos: queremos ser columnas sólidas de lo que estoy construyendo, de mi casa, de mi familia, de mi matrimonio. Que mis hijos me sigan viendo a mí como ese superhéroe de la iglesia, de la parte espiritual, un embajador de Cristo y de su palabra. Y como columna sólida voy a aplicar estos principios y valores que Dios me da a través de su palabra. Y entonces voy a ser íntegro y recto, y voy a ir en contra de la corriente de lo que hoy en día se dice social o popularmente. Ahí es donde está verdaderamente el ser sólidos. Porque, mis amados, usted puede hacer lo que quiera cuando sale de la iglesia, claro. Y hay algunos que piensan que uno tiene varita mágica. Pastora, que usted no sabe qué hice yo esta semana. Todavía no he llegado a ese nivel de brujería. O sea, todavía no tengo la varita mágica para saber. Y ahí yo tengo la bola esta de cristal. Muéstrame todo lo que están haciendo las personas de la iglesia. Todavía no he llegado a ese lugar. Entonces no sé. Pero tú y yo deberíamos saber verdaderamente cómo comportarnos
para poder ser columnas sólidas y sostener lo que estamos edificando. Porque una vez el enemigo a ti te vea la fisura y te mueva como columna en tu casa, ahí comienza el gran declive de tu familia y aquello maravilloso que estás construyendo, que es tu matrimonio. Ahí es donde usted y yo entramos como columnas sólidas. Número 2, lo segundo que yo encuentro que es muy importante es, para ser una columna sólida necesitamos sentido de pertenencia. Mis amados hermanos, en Hechos capítulo 16, verso 23, el sentido de pertenencia yo lo veo como una pasión para podernos desbordar y pagar un precio por aquello que amamos. Y en este caso lo que usted ama, su familia, su casa, sus hijos. Hechos capítulo 16, 23 dice de Pablo y Silas en Filipos, y dice lo siguiente: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Si usted descubre lo que ocurrió con los discípulos, y esto es muy fácil, se puede googlear esto, lo que ocurrió con los discípulos y la muerte que ellos padecieron, uno entiende que en ellos había una pasión, una convicción por lo que habían aprendido de Jesús. Cuando usted y yo necesitamos este punto de pertenencia, y que es de lo que ahorita el enemigo se aprovecha tal vez con los jóvenes y con muchas personas, es esa necesidad de ser parte de y defender aquello a lo que somos parte. Hay una pasión y hay una energía que usted y yo podemos derrochar a favor de eso que amamos y de eso a lo cual somos parte. Pero ¿sabe cuándo lo hacemos y pagamos un precio? Cuando hay sentido de pertenencia. Lo que yo he descubierto, no solamente como pastor, se lo digo en la iglesia, es que hoy en día las familias sufren de la carencia de sentido de pertenencia para pagar un precio dentro de sus familias. Y por eso es que el enemigo entonces entra, hay fisuras familiares, se aprovecha y entonces la familia tan fácilmente termina dividida. Pero cuando yo tengo sentido de pertenencia, yo descubro a lo que me comprometí. Yo sé lo que necesito hacer. Yo sé que hay cosas que dependen de mí, de mi rol, de mi tarea. Ahorita se lo voy a hablar. Y entonces cuando yo lo hago, cuando yo lo cumplo, cuando yo me esfuerzo, cuando vengo y no vendo mis principios y mis valores, yo me mantengo firme y sólido porque estoy pagando un precio. ¿Sabe por qué? Porque tengo sentido de pertenencia. Mi papá hace 40 años construyó su casa, o nuestra casa donde vive mi mamá. Es una casa muy humilde, sencilla. Si uno compara, claro, estando en los Estados Unidos, las casas en este lugar y cómo construimos en nuestros países, especialmente en mi país, mi casa o la casa de mi mamá es una casa sencilla, es muy sencilla. En ese tiempo me acuerdo que las baldosas eran así gruesísimas, como de 1 kilo cada una, y arriba les ponían los dibujitos que les iban a hacer. Y mi hermana y mi mamá tienen un problema con el aseo, es que todos los días lo ven sucio, 2 veces al día trapean, barren, y entonces barren y trapean tanto por 40 años que uno entra a mi casa y ya tienen un caminito así descurtido. Porque barran y trapean todos los días, no sé cuántas veces. Pero yo amo tanto esa casa y tengo tanto sentido de pertenencia con mi casa y mi familia que a mí no me da vergüenza que vaya el que quiera a mi casa. Muchos de los que están acá, en nuestros líderes, cuando hemos ido a Medellín, los llevo con tanto orgullo a mi casa y les muestro allá, yo le digo nuestro ranchito allá arriba en una de las comunas de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque es mi casa. Fue donde me levanté, fue lo que mi papá construyó con sus manos, es mi casa. Y por sencilla y humilde que sea, no me importa, ni tengo vergüenza de que sepan dónde vivo, ni cómo es mi casa, no lo hago. Pero ¿sabe por qué? Porque yo siento pertenencia por ese lugar, porque amo ese lugar, porque sé lo que ese lugar costó, lo que representó para nuestra vida. Eso es mi casa.
Pero si alguien no tiene sentido de pertenencia, no puede valorar cosas como esas. Si alguien no tiene sentido de pertenencia, simplemente está comparando a su familia con la del vecino. Si alguien no tiene sentido de pertenencia, simplemente está comparando o está viendo lo que no tiene, lo que le hace falta, pero no puede disfrutar lo que sí tiene. Y el sentido de pertenencia para nosotros es que usted y yo podamos entender que hay que pagar un precio para ser columnas sólidas y firmes por aquello que amamos. Hay derechos que perdemos por aquello que amamos. Si usted viene con su cónyuge y le prometió vida eterna o no vida eterna, por lo menos hasta la muerte, lo que usted entiende es que perdió derechos cuando usted hizo esta decisión. ¿Qué es de que usted se va a esforzar al máximo para ser fiel y leal a su cónyuge, a su familia, a sus hijos? Y eso que es pagar un precio por lo que usted y yo amamos. Si alguien no tiene sentido de pertenencia, créame, los edificios no pueden ser sólidos. La construcción no puede ser sólida. Piense por un momento. Les voy a contar algo y espero que quede entre nosotros y el dueño de este lugar no lo vea. Cuando estábamos haciendo todo lo de este edificio, queríamos quitar esta columna. Y eso fue Jimmy. ¿Dónde está Jimmy? Esa fue el de la idea. Jimmy quería tumbar este edificio. Y entonces él dijo, esa columna nos estorba para las cámaras. Y no es que, pastor, quitémosla. Yo le dije, Jimmy, no. Si esa columna está ahí es porque cumple una función. Si la quitamos y se nos venga esto encima, ¿qué vamos a hacer? Peor. Nos van a demandar porque nosotros voluntariamente lo hicimos. Y piense por un momento, usted es la columna de su casa y usted de repente dice, ya no quiero ser columna de mi casa y estoy cansado de estar en este lugar, me voy a mover para otro lugar. O sea, no podemos hacer eso porque cumplimos un propósito, porque estamos sosteniendo un edificio. Y mis amados hermanos, para hacer columnas sólidas que sostengan algo, necesitamos la capacidad de permanencia. Y esa capacidad de permanencia nos lo va a dar el tener un sentido de pertenencia, amar el lugar donde estamos. Si usted ama a su familia, a sus hijos, créame, eso va a ser más importante para no fallarles, para no terminar haciendo lo que no tiene que hacer, para no tener pensamientos que no deberían de estar. Si usted ama a una comunidad de gracia, créame, necesitamos que usted tenga este sentido de pertenencia por lo que Dios desea hacer en este lugar, porque solo con sentido de pertenencia podemos construir cosas sólidas y firmes. Pero el sentido de pertenencia, usted y yo lo debemos tener. Número 3, y esto es todavía más importante. Cuando estaba leyendo esto de las columnas, y aquí hay ingenieros y arquitectos y van a entender más este principio, dice que hay diferentes tipos de columnas, pero cumplen una función. Leía que habían columnas portantes que transmiten el peso de la estructura hacia abajo, otras que se llaman cargadas excéntricamente, que soportan cargas que no están centradas, generando momentos de flexión. Hay otras que se llaman prefabricadas, columnas construidas fuera del sitio y luego instaladas. Hay otras que se llaman también adosada, que son pegadas a la pared, otras exentas, que son aisladas, o embebidas, que son parcialmente incrustadas en la pared. Pero ¿sabe qué descubrí? Que las columnas, todas las columnas cumplen con un propósito y por eso están ahí. Por eso no las podemos quitar. Usted y yo cumplimos un propósito en el lugar donde estamos como columnas. Si es la iglesia, si es la familia, si es el matrimonio. El asunto de esto, y especialmente en la familia, es cuando el rol viene y se cambia y es transformado. Y las columnas, en este caso el esposo, la esposa, el hombre, la mujer, entonces cambian de rol. Y es como si moviéramos las columnas a un lugar que no le corresponde. Y ahí entonces encontramos que hay el terreno adecuado, que las columnas están, pero están mal puestas, se cambiaron de lugar y por eso el edificio también se puede caer. Mis amados hermanos, hay tareas que usted y yo debemos cumplir y una función específica en el lugar donde estamos para que las cosas funcionen. Mire, no vayamos muy lejos, el hogar y el matrimonio. Hoy en día que los índices de divorcio han subido tanto, y especialmente en matrimonios jóvenes, el asunto de esto es cuando se cambia el rol, las tareas fundamentales dentro del matrimonio,
Y entonces están las columnas, pero están incorrectamente puestas. Y cuando se cambian las posiciones de lo que la columna o cada una de las columnas debe soportar, es donde el edificio comienza a tambalear. Y por eso hay derechos, en el caso mío, derechos que matrimonialmente yo sé que perdí y ahí lo dejé en esa pérdida. Por ejemplo, yo nunca me siento con otra mujer a tomarme un café. Que no sea mi esposa, no, o que esté mi esposa, pero si está sola yo no lo hago. ¿Por qué? Porque ese fue un derecho que yo perdí a tener amiguitas. Pastor, y entonces ya no podemos tener amiguitas porque nos casamos. Sí, no puedes tener amiguitas. ¿Sabes? Porque ahí es donde el enemigo se aprovecha. Ahí es donde tú y yo tambaleamos. Pastor, y entonces significa que ya con mi esposa y solo con ella toda la vida. Sí, amén. Esa es la realidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo mismo dentro del tiempo de calidad que yo doy a mi esposa. Mis amados hermanos, ahorita mi esposa está por fuera, está en Wisconsin. La invitaron a un congreso de mujeres, hoy está predicando allá. Pero a mí me hace mucha falta Andrea. Y encuentro esa cama tan vacía y ella no me cree. Yo le digo, Andrea, es que me hace mucha falta y no duermo. Me dice, guau, 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 qué mentira, si usted ronca toda la noche. Pero créame, me hace falta. Me hace falta mi Andrea ahí al lado, que sea a veces para echarme cantaleta por la noche, porque me está haciendo un resumen de todo el día, ya la conocen. Pero me hace falta. Y mis amados hermanos, yo no puedo suplir esa falta que Andrea me hace con otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque yo perdí ese derecho. Hay personas que dicen, un clavo saca otro clavo. Si mi mujer lo hizo, yo se lo hago. Si mi esposo lo hizo, yo lo hago. Y no puedes. No puedes. Son derechos que has perdido. Y cuando tú y yo lo entendemos, lo que hacemos es ser columnas sólidas y firmes. Que el enemigo no se aproveche de la familia que estás construyendo, del hogar que estás construyendo y aún de la iglesia que estamos construyendo. Porque tú y yo estamos sólidos sobre una base sólida que es la roca inconmovible Jesucristo. Y sobre esa roca estamos construyendo con elementos que van a ser probados, pero no se quemarán, se mantendrán. Porque es la construcción que Dios desea. Por eso es nuestra familia. Por eso nuestro matrimonio. Pero a veces, hermanos, están uno escuchando a hombres, ay no, es que yo no quiero estar con ella, ya no siento. Es que no es de sentir, lo tienes que hacer. Porque no es de sentir. Y este es mi último punto. Una columna sólida, ¿sabes qué la determina? La fidelidad y la lealtad. Semanas atrás hablaba de este tema de fidelidad y lealtad. Y fidelidad lo resumía como la capacidad que usted y yo tenemos de cumplir lo que hemos prometido. Eso es la fidelidad. Pero la lealtad lo resumía como la capacidad que usted y yo tenemos de mantenernos en lo que hemos prometido. Eso es fidelidad y lealtad. Y entonces cuando somos columnas sólidas de lo que estamos construyendo sobre una base firme, van a ocurrir cosas en el matrimonio, claro. A veces los recién casados no lo entienden y creen que son los únicos que pelean. Yo llevo 23 años y todavía estoy aprovechando que no está mi esposa. Todavía 23 años y no la conozco del todo. Y entonces a veces cuando no entendemos el principio, venimos y la fidelidad y la lealtad son algo de lo cual el enemigo se puede aprovechar. Y entonces comenzamos a maquinar cosas en nuestra mente de lo que podría ocurrir para evitar todo ese tipo de cosas, de situaciones, de adversidades, de momentos difíciles. Y se nos olvida lo que prometimos en un altar en el caso del contexto matrimonial. Y en el altar prometimos en la enfermedad, en la sanidad, en la pobreza, en la riqueza, siempre estaremos juntos. Pues cuando yo prometo eso, mi fidelidad está manifestada porque cuando yo dije siempre, es siempre. Y por eso cuídese si usted todavía piensa que, y aquí me voy a meter en un gran lío, que la economía en la familia son dos cuentas bancarias usadas como a cada uno le da la gana. Que no funciona. Es que tú pagas esto y yo pago lo otro. En este país, créame, eso ocurre bastante por la misma necesidad de suplir
los gastos, necesidades, el sistema económico de este país. Pero mis amados hermanos, la pregunta es, ¿funciona? Y la respuesta es que no funciona. Por eso cuando yo soy columna sólida de mi familia, yo encuentro y puedo ceder cuál de los dos es el mejor administrador de la economía, sin ese concepto machista, y permitir que el mejor administrador de la economía de los dos maneje la economía. No, pastor, es que yo soy el hombre y entonces yo soy el que proveo. Claro, el que provee, pero no necesariamente el que la maneja si eres un mal administrador. Provee, pero si tu esposa es buena administradora, que ella lo maneje. No, es que eso es un concepto machista. Gracias, Leti, por darme esa emoción para decirlo. Gracias, mi Leti. Pero mis amados, si usted ve eso, estas dos combinadas, tanto la fidelidad y la lealtad, es lo que nos hace a nosotros estables, firmes, sólidos. Y por eso la lealtad, que tiene que ver con permanencia, tú no puedes estar dependiendo de todo lo que pase a tu alrededor para saber si te quedas o te vas. No puedes. Es como, imagínese su familia. Si en su familia usted como papá pagó un precio para darle estudio a sus hijos y los levantó y se convirtieron en doctores, en abogados, y tienen una maestría y tienen un doctorado y son los mejores ahora y ganan más dinero que usted, su hijo, imagínese que venga cuando usted le haga el reclamo y le dice: papá, ya sé lo que voy a hacer, me voy a cambiar de familia, porque es que tú eres pobre, porque es que nunca estudiaste, porque no eres nadie. O sea, en el medio en que yo me muevo, tú estás bien abajo, y por eso me voy a cambiar de familia por un papá que esté más arriba. Mire, si usted no le da un golpe, tráigamelo, yo se lo doy. En serio. Porque el principio de fidelidad o lealtad tiene que ver con mantenernos sólidos a nuestras promesas y nuestra lealtad a las personas que están a nuestro alrededor. Y ahí es donde usted y yo descubrimos que para hacer una columna sólida y que todo lo que se construya encima de esa columna permanezca, usted y yo necesitamos estar inamovibles, firmes, sólidos. Y cuando usted y yo lo hacemos a través de nuestros principios, los valores, el temor a Dios, que nada nos mueva, usted y yo entonces somos las columnas firmes que no permite que el enemigo se intrometa para destruir una familia o un matrimonio o aún una iglesia o un ministerio. Pero necesitamos columnas sólidas para construir. Mire, ahorita con el proyecto que queremos comenzar como iglesia, porque Dios nos está moviendo de este lugar, créame, nosotros no nos podemos mover de este lugar si no tenemos columnas sólidas para movernos de este lugar. Y ahí es donde entran todos ustedes, familias, hombres, mujeres, que juntos verdaderamente lo podemos hacer. ¿Sabe cuál es una de las cosas más curiosas en este país? Son iglesias que se envejecieron. Y se envejecieron y hoy en día están sus edificios, pero realmente la congregación ya no está. Y ahí es donde uno puede entender la necesidad de ser columnas tan sólidas que de generación en generación se transmita lo que en ese lugar Dios ha prometido. Mi sueño es que cuando, y gracias a Dios nos ha permitido ahorita ver a algunos de los muchachos que los vimos llegar a la iglesia, niños, y hoy en día son líderes, hoy en día enseñan en la clase de los niños, hoy en día sirven en los niños, y para mí eso es emocionante, porque mi sueño es que Comunidad de Gracia se mantenga, se sostenga. Para eso usted necesita saber por qué está en este lugar. Si su sueño es que se sostenga su familia, su hogar, usted necesita saber por qué está en ese lugar y mantenerse firme, pedirle a Dios que le ayude, que la tentación se vaya, que usted la pueda cancelar, que usted pueda evitar todo aquello que el enemigo puede hacer para dañar lo que usted está construyendo. Si es su proyecto económico,
que usted pueda tener el discernimiento de cómo levantarlo correctamente conforme a lo que Dios enseña. Porque una vez usted involucre a un pensamientos muy humanos, donde no nos importa conseguir lo que tengamos que conseguir, sin importar por encima de quién nos montemos o a quién le hagamos daño, créame, ahí es donde usted construye un edificio que después se puede caer. Pero cuando usted viene en su proyecto económico y usted le dice: Señor, quiero que seas mi socio, enséñame cómo negociar, enséñame cómo dirigir mi compañía, enséñame cómo hacer las cosas correctamente. Y usted es una columna sólida de su compañía, y usted no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda, sino bajo los principios que Dios le ha entregado a través de su palabra. Créame, su compañía, aún que le cueste un poco, pero se levantará, y lo que usted levante, nadie, ni siquiera Satanás, lo podrá derribar, porque Dios se la sostendrá. Pero ser columnas sólidas como iglesia, ese es nuestro sueño. Comunidad de Gracia no es una iglesia perfecta, pero ¿sabe cuál es mi sueño? Que algún día que usted vaya por allá afuera y cuando le pregunten: ¿y a qué iglesia vas? A Comunidad de Gracia, la gente inmediatamente te diga: wow, eres un gran embajador de tu iglesia. ¿Qué es lo que te enseña tu pastor allá? Yo quiero ir. Imagínense lo maravilloso que sería eso. Y que usted deje de ser el James Bond de su trabajo y de su oficina, que nadie sabe que va a una iglesia, porque allá, y discúlpame la expresión, usted se porta de la patada. Eso no es lo que queremos. Queremos ser columnas firmes y sólidas de todo lo que estamos construyendo. Mi amado hermano y hermana, le pongo esto sobre la mesa para terminar. Dios nos da esa responsabilidad, ese derecho tan maravilloso de cómo construir. Jóvenes, no se apresuren a construir afanosamente o afanadamente. Que a veces dicen: ay, me está dejando el tren, y tiene como 23 años el muchacho. ¿Qué tren, por Dios bendito? ¿El expreso polar o qué? Acabas de salir de la niñez. No se apresuren. Es una oportunidad maravillosa que Dios te ha dado de poder construir correctamente. Hazlo. Espera la voluntad de Dios de cómo construir con alguien, que el Señor te entregue esa media naranja, ese príncipe azul, esa princesa que Dios tiene preparado para ti. Pero cuando tú lo hagas, que construyas de manera que nadie ni nada derribe lo que tú estás queriendo hacer como familia o como matrimonio. Ahí es donde, muchachos, no se apresuren, construyan de manera correcta. Hermanos, construyan sus familias. Si es que ya se equivocaron o tomaron errores, todavía hay tiempo de volver a ese cimiento sólido, la roca Jesucristo, ahondar en ese cimiento, seguir construyendo nuestra familia, nuestros hogares, la economía. Y créame, aunque el enemigo se quiera levantar en contra de usted, ni siquiera él tendrá la capacidad de derribar lo que usted y yo estamos construyendo. ¿Por qué? Porque estamos cimentados en la roca sólida que se llama Jesucristo. Porque estamos construyendo con columnas sólidas. Mis amados, y este es un clamor como pastor: ayúdenos a construir una iglesia diferente. Usted y yo somos embajadores de Cristo, pero también de este lugar. Que su familia verdaderamente disfrute lo que está ocurriendo en usted. Que usted no tenga una vida doble. Que usted sea lo que es aquí donde sea. Que usted pueda ser una persona fiel, leal. Que usted pueda tener sentido de pertenencia en lo que hace, en sus creencias delante de Dios. Que usted no sea piedra de tropiezo para nadie. Deje de colocarle excusas a Dios para poder pecar y para poder hacer lo que Dios nos dice que no está bien. Pero mis amados hermanos, Dios nos está llamando a construir cosas sólidas, pero esas cosas sólidas dependen de usted y dependen de mí como constructores, como templos del Espíritu Santo. Y hoy les animo: construyamos juntos, pero construyamos cosas que perduren y cosas que sean buenas y cosas en contra de las cuales Satanás no tenga ningún derecho legal ni autoridad. Usted y yo lo podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántas columnas sólidas habemos o estamos en este lugar? Párese ahí, por favor, póngase de pie en esta tarde.
Señor, gracias. Levante sus manos, dile gracias, dígale: yo quiero ser una columna sólida de mi familia. Yo quiero ser una columna sólida, Señor, de mi matrimonio. Yo quiero ser una columna sólida, Señor, de la economía, Señor. Una columna sólida, Señor, en esta congregación. Yo quiero ser una columna sólida, Señor, que construyamos juntos, pero cosas que el enemigo, Señor, no pueda derribar, y que solamente tu misericordia y tú, Señor, las sostienes. Señor, queremos ser columnas sólidas, Señor, delante de ti. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, bendito Dios, que en este día tú nos guíes, y pedimos tu fortaleza y tu dirección, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Levante sus manos y mientras adoramos, dígale eso: Señor, yo quiero ser esa columna sólida en este día. Guíame y ayúdame para poderlo hacer, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.